Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Vamos a hablar de las previsiones económicas que que el Banco Mundial ha propuesto, y es que la economía de Ucrania caerá hasta un 45% este año como consecuencia de la invasión rusa, mientras que la de Rusia se espera que retroceda en un 11%. El Banco Mundial publicó una actualización de sus previsiones económicas para la región, que indica que la guerra en Ucrania está afectando a las economías de todo el mundo, con especial impacto en los países en desarrollo de Europa y Asia Central. La institución calcula que la economía de toda esa región disminuirá un 4,1% este año. Eso supone un cambio notable comparado con su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3%. Lo escuchábamos, previsiones catastróficas para Ucrania y con impactos globales. Y sobre los efectos en América Latina vamos a hablar con William Maloney, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Señor Maloney, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y veamos, primero teníamos la pandemia, ahora la guerra en Ucrania. ¿Cómo impacta este conflicto las economías de los países latinoamericanos? Sí, primero, gracias por la invitación. Sí, al final de este 2021 la región se había recuperado casi totalmente lo que perdieron durante la pandemia, y estábamos en este momento prognosticando más o menos 2,7% de crecimiento. Ahora lo hemos bajado esta previsión a 2,3%, es decir, 0,4%. Las canales a través de esto pueden afectarnos. Primero, obviamente, la demanda en los países avanzados. Segundo, importamos muchos abonos, es decir, fertilizantes de Rusia. Tercero, algunos países con mercados importantes o significativos, por lo menos en Rusia. Y finalmente, estamos importando inflación en términos de combustibles y alimentos. Entonces, las autoridades van a tener que apretar un poquito más la política monetaria para combatir la inflación. Señor Maloney, a propósito de incertidumbres, América Latina tiene un enorme potencial en energías renovables, una necesidad clara en medio de esta guerra, pero también de la crisis climática que atraviesa el planeta. ¿Qué tanto puede en este clima de incertidumbre sacar provecho para generar nuevas industrias verdes, y cómo podría hacerlo? Sí, es verdad que la región tiene una ventaja comparativa enorme en temas verdes. Por ejemplo, hidrógeno verde, fuentes eólicas y varios otros. Entonces, es necesario invertir para sacar los beneficios que podemos tener. Sin embargo, esas son inversiones de décadas, ¿okay? Entonces, la incertidumbre de un año o 2 años no es lo importante. Lo importante es lo de largo plazo. Y yo creo que probablemente esta crisis está haciendo hincapié al hecho de temas de seguridad energética, ¿no? Entonces hay más presión, hay más impulso ahora a desarrollar esas fuentes renovables. Muchas gracias, señor William Maloney, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, por este análisis. Cuídese y hasta pronto. Gracias. Y la economía rusa se puede enfrentar a nuevas sanciones. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordaron este lunes los próximos pasos a dar en la política de sanciones, después de aprobar la semana pasada un quinto paquete de medidas restrictivas contra Moscú, que incluyen el veto a las compras de carbón ruso a partir de agosto. Ahora se trabaja en un sexto paquete. La Unión Europea se centra en la posibilidad de lograr lo que se ve como un difícil consenso para recortar las importaciones de petróleo, dada la alta dependencia energética de Rusia de muchos de los Estados miembros europeos. Y Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no será parte de la junta directiva de Twitter. El empresario dueño de Tesla y de SpaceX adquirió recientemente, recordemos, el 9,2% de la plataforma, convirtiéndose así en su principal accionista. Esto es un cambio de posición de Musk, quien originalmente se había mostrado partidario de ser parte de la junta e incluso publicó que tenía varias ideas de cómo mejorar los servicios de Twitter. En esta jornada del lunes, la acción de la plataforma subía
1,34% tras conocerse que finalmente el fundador de Tesla no estará en la junta directiva de la empresa. Y Elon Musk, gran crítico de la plataforma de Twitter, ahora convertido en su principal accionista. Nosotros nos vamos hasta Nueva York, donde vamos a analizar este tema, este tire afloje de su silla en la junta directiva con mi colega Ana Nieto, a quien ya vemos en la Bolsa de Nueva York. Hola Ana, qué gusto verte en ese parque. ¿Qué significa que Musk no tome asiento pese a ser accionista mayoritario? Pues significa que no va a tomar parte del Consejo de Administración, que es el órgano de dirección y supervisión de la empresa, como le correspondería como accionista mayoritario y como inversionista activo que se declaró. También significa que queda sin efecto el acuerdo al que llegó con la empresa de no tomar más del 14,9% de las acciones de la compañía. Ahora esto queda en papel mojado. No se sabe realmente qué ha pasado en estos días. Lo que sí que se sabe es que Elon Musk ha estado tuiteando críticas y sugerencias sobre la gestión de Twitter en la propia red de Twitter a sus 81 millones de seguidores. Luego ha tenido que borrar alguna de estas críticas y de sugerencias, pero lo que muestra es que tiene una conducta relativamente errática y sobre todo no tiene ningún filtro a la hora de decir lo que piensa, algo que le ha valido muchísimos problemas ya con los reguladores del mercado. Ana, el director de Twitter, Parag Agrawal, en un breve comunicado aseguraba que creía que este cambio de postura era lo mejor. ¿Continúa el drama en Twitter? Oh, sí, sí continúa, claro que sí, porque ahora puede subir su participación por encima del 14,9% que había quedado en que no iba a hacer y puede iniciar una acción hostil sobre la empresa, algo que antes había limitado. Sin embargo, ahora tiene vía abierta para hacerlo. Él ha dicho al regulador de los mercados que no va a hacerlo, que no, en este momento no quiere hacerlo, pero también se ha reservado el derecho a cambiar de opinión, cosa que hace con bastante frecuencia. Desde Twitter se le ha dicho que se le da la bienvenida a todas las sugerencias que tenga y a todos los comentarios que quiera hacer como cualquier otro accionista. Él dice que va a participar activamente y sin límite. Los analistas dicen que va a haber drama y el presidente dice que va a haber muchas distracciones. Y la economía y el empleo en Argentina muestran signos de recuperación luego de su caída por la pandemia. Por ejemplo, su industria automotriz ha crecido un 17% en el primer trimestre del año. Pero la inflación, la crisis energética y las peleas internas del gobierno de Alberto Fernández amenazan la expansión. Raúl Amil es dueño de Ventalum, empresa que abastece de portaequipajes y estribos a las pickups que en Argentina fabrican Toyota, Ford, Renault y Nissan. Cada vez produce más. Argentina se especializó fundamentalmente en pickups, que es un tipo de vehículo que tiene una alineación con lo que se produce en la región, que son manufacturas de origen agropecuario, oil and gas y minería. Hay un levantamiento del precio de los commodities, con lo cual eso también favorece. Amil destaca también la calidad de los productos argentinos y la recuperación de la demanda en toda Latinoamérica después de la caída de 2020 por la pandemia. En los últimos 2 meses contrató a 20 trabajadores y en lo que resta del año planea sumar otros 40, con lo que alcanzaría los 205. Uno de los nuevos empleados es Nelson Gavilán, licenciado en Relaciones Laborales. En 2019 se había quedado desempleado por 6 meses y después trabajó en un casino y en un sanatorio. En los periodos que te mencionaba que estuve sin empleo, por ejemplo, veía avisos a los que yo podía aplicar, digamos, a los cuales mi perfil podía estar acorde, y quizás por decirte un número, veía 5 avisos en un día a los que yo podía aplicar, y hoy en día es muchísimo más. La economía argentina, que venía cayendo desde 2018, se derrumbó un 10% en 2020, pero se recuperó otro 10% en 2021 y en enero pasado escaló otro 5%. El desempleo bajó del 13% al 7% el último año.
El Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha elogiado este crecimiento y pronostica que continuará, porque el nuevo acuerdo que ha sellado Argentina con el Fondo Monetario Internacional no le ha impuesto su tradicional receta de austeridad. El economista Juan Miguel Massot analiza el repunte argentino y sus riesgos. La Argentina históricamente ha tenido fuertes recuperaciones después de una crisis. Una vez que la gente salió a trabajar y los empresarios salieron a vender y a producir, porque la situación económica era muy mala. Tenés la inflación y no solamente la tasa elevada, sino la volatilidad y la dificultad para ver hacia futuro qué puede pasar con la inflación o con el tipo de cambio. Esto genera incertidumbre. También hay riesgos políticos, según el politólogo Ignacio Lavacchi. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó el presidente argentino Alberto Fernández ha sido rechazado por los legisladores que responden a su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Si genera dudas sobre la capacidad de cumplimiento del arreglo con el FMI, todo eso puede tener incidencia negativa, ¿no? Y después está el tema de que la interna dentro del gobierno le impida tomar decisiones para enfrentar el principal problema que tiene hoy la Argentina, que es la inflación. Debido a la guerra de Ucrania, la inflación ha subido al 52% y se raciona el gasoil para la cosecha agrícola. Pero por ahora, Ventalum sigue produciendo a tope ante la mayor demanda de pickups. Pese a la inflación y a la crisis energética mundial, fábricas como esta están produciendo más en Argentina, que aspira a crecer por segundo año consecutivo por primera vez desde 2011. Y así llegamos nosotros al final de La Economía. A ustedes muchas gracias por su confianza y quédense aquí con nosotros en Deutsche Welle.